Mi familia me dijo, no vengas a la reunión, arruinas el ambiente, pero cuando el restaurante llamó diciendo que sin mi depósito no había reserva, todos se quedaron sin cena. Mi familia siempre ha tenido esa capacidad jodida de hacerme sentir como si yo fuera un invitado permanente en mi propia vida, como si estuviera de más en cualquier reunión aunque fuera parte del grupo desde que nací. No es nuevo, llevo años aguantando comentarios pasivo-agresivos, miradas de fastidio y esa manera peculiar que tienen de hacerme responsable de todo lo que no les gusta. Incluso cosas tan pendejas como mi cara cuando estoy cansado. Aún así, todos los años terminaba siendo yo quien se encargaba del depósito de la famosa cena familiar de febrero, que es este evento ridículo que mis tías y mi mamá tratan como si fuera una gala de celebridades. Aunque la mitad de ellos ni siquiera sabe usar bien el menú porque siempre quieren pedir cosas que no existen. Yo pagaba el depósito porque era el único con tarjeta de crédito y porque el restaurante ya estaba acostumbrado a hablar conmigo cuando había algún problema. Siempre era lo mismo, ellos decidían todo y yo solo era el que ponía la tarjeta, pero al menos me dejaban ir, comer y largarme temprano cuando ya estaba harto del drama. Este año todo cambió cuando, a mediados de la semana previa a la cena, mi mamá me mandó un mensaje diciendo que preferían que no fuera porque según ella siempre parecía aburrido y mi energía arruinaba el ambiente. Me lo dijo así, sin una gota de vergüenza. Mi hermana le siguió la corriente y comentó que era mejor mantener la cena con un ambiente más positivo, como si yo estuviera permanentemente nublado. Me quedé viendo el mensaje un rato, tratando de decidir si me enojaba o me reía, porque a estas alturas ya no sé si su crueldad es intencional o simplemente son así por naturaleza. No respondí nada, solo pensé que si no querían que fuera, pues perfecto, tendría una noche tranquila. Lo que ellos ignoraban era que ese año, por estar hasta el cuello con el trabajo, no había pagado el depósito aún. Normalmente lo hacía en cuanto me avisaban la fecha, pero esta vez la vida se me vino encima y se me olvidó por completo. Nadie me preguntó si lo había hecho, nadie me pidió confirmación, nadie consideró que toda la cena dependía de que yo moviera un dedo. Simplemente asumieron que yo lo haría porque así ha sido siempre, como si fuera mi obligación natural. El sábado de la cena estaba en mi departamento acomodando ropa cuando recibí una llamada del restaurante. El gerente me dijo que, si no se realizaba el depósito antes de la hora 6 de la tarde, la reserva de más de 20 personas sería cancelada. Le pregunté si estaban seguros de que no habían recibido nada de nadie más y me confirmó que yo seguía siendo el único contacto y responsable del pago. Me quedé en silencio un momento porque de verdad sentí que el universo me estaba guiñando el ojo de la manera más descarada. Pensé en la cantidad de veces que he tenido que aguantar comentarios de mi mamá diciendo que soy frío, de mi hermana diciendo que soy un amargado, de mis tías inventando razones ridículas para criticar mi forma de ser. Pensé en la noche que ellos tanto presumen, esa celebración absurda donde todos fingen llevarse bien mientras hablan mierda del otro apenas se voltea. Y pensé en el mensaje donde básicamente me dijeron que no fuera porque estorbaba. Y fue en ese momento cuando tomé la decisión más tranquila y lógica de mi vida, no pagar ni un centavo. Colgué, me senté en el sillón y dejé que el tiempo corriera. A las 7 de la noche empezaron a entrar mensajes como si hubiera estallado una bomba. Mi hermana escribió que el restaurante acababa de cancelarles todo y que qué chingados había hecho yo. Luego mi mamá preguntó que por qué no había cumplido con mi responsabilidad, como si no me hubieran expulsado de la cena unos días antes. Les respondí que pensé que, si no querían que fuera, tampoco querían que yo siguiera involucrado. Nadie dijo nada un momento y luego vino el torrente de reproches, insultos disfrazados de decepción y acusaciones de que yo había arruinado la noche de toda la familia. Mi hermana incluso lloraba por mensajes de voz diciendo que había quedado en ridículo con sus amigas, como si yo tuviera la culpa de que no supiera verificar una reserva antes de invitar gente. Mientras tanto, yo estaba cenando tranquilo en mi departamento, sin estrés, sin drama, sin esa sensación de estar caminando sobre vidrios que siempre tengo cuando estoy con ellos. No me disculpé porque no tenía por qué hacerlo. No expliqué nada más allá de la verdad. Si no me quieren ahí, no esperen que cargue con los gastos. Lo que más me sorprendió fue que ninguno de ellos recordó que durante años fui yo quien sostuvo esa tradición. Jamás agradecieron, jamás preguntaron si podía o si quería, solo lo daban por hecho. Y cuando dejé de hacerlo, lo trataron como una traición personal. Para cerrar la noche, mi mamá me dijo entre gritos que yo era egoísta y que no entendía lo que significaba la unión familiar. Me reí porque, si su idea de unión familiar es excluir a un hijo porque no sonríe lo suficiente,
entonces no sé qué concepto enfermo están manejando. Esa misma noche me acosté con una calma que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez entendí que no era yo quien arruinaba nada, eran ellos quienes esperaban que yo sostuviera un evento que ni siquiera me querían permitir disfrutar. Y aunque no estoy orgulloso de sentir placer en su caos, tampoco voy a fingir que no fue satisfactorio ver que por fin enfrentaban las consecuencias de tratarme como un accesorio en vez de un miembro de la familia. Actualización 1. Pasó aproximadamente una semana desde el desastre de la cena y yo pensaba que el tema ya se había enfriado. O al menos confiaba en que la familia habría tenido suficiente tiempo para digerir lo ocurrido y aceptar que no podían simplemente asignarme responsabilidades mientras me excluían como si yo fuera un vecino entrometido en lugar de un miembro del grupo. Me equivoqué. Una tarde, cuando estaba regresando del trabajo, recibí una llamada de mi tía mayor, esa tía que siempre se adjudica la autoridad moral de la familia aunque nadie se la haya otorgado. Me habló con un tono tan calmado y tan calculado que en cuanto escuché su necesito platicar contigo supe que no venía en son de paz, sino en esa modalidad de víctima mártir que ella usa cuando quiere corregir conductas ajenas mientras se hace pasar por la adulta responsable. Me preguntó, con su voz dulce y manipuladora, qué me había pasado, qué era eso de dejar a toda la familia botada en un restaurante, cómo se me ocurría hacer algo tan poco considerado. ¿Qué clase de rencor guardaba para permitir que la noche se arruinara de esa manera? Se lo decía como si fuera una tragedia familiar y no el resultado directo de haberme tratado como un estorbo. Le respondí de forma tranquila, porque sabía que si me alteraba se iba a colgar de eso para convertir la conversación en un espectáculo dramático. Le expliqué que yo no había dejado a nadie botado, sino que simplemente no había pagado un depósito de un evento al cual ellos mismos me habían pedido no asistir. Ella fingió sorpresa, como si no estuviera enterada de que me habían excluido, aunque supe por el tono ligeramente agudo que puso que perfectamente sabía la historia completa. Dijo algo como que en esa cena todos estaban cansados y que la gente comenta tonterías sin pensar, que no debía tomarlo literal. Le respondí que cuando 3 personas distintas me dicen que mi presencia arruina la energía, yo lo tomo literalmente, porque no es una frase que se dice por error. Me dijo que yo siempre he sido muy sensible, que debía aprender a dejar pasar las cosas, que en una familia siempre hay roces, pero que uno debe estar por encima de eso. Ahí fue donde empecé a sentir esa molestia interna que te dice que estás hablando con alguien que jamás va a reconocer lo obvio porque necesita sostener una versión donde ellos son las víctimas y tú el problema. Me dijo que el restaurante las había tratado de forma grosera y que habían tenido que terminar cenando en un lugar que no era digno de una reunión familiar. Como si yo tuviera la culpa de que su amiga anfitriona no quisiera aceptarla sin reserva. Me contó que mi mamá había quedado descompuesta toda la noche, que mi hermana casi se quiebra enfrente de sus amistades, que todas tuvieron que dividirse en mesas separadas, como si estuvieran castigadas en un comedor escolar. Yo escuchaba todo en silencio mientras en mi cabeza repasaba el mensaje donde me dijeron que no querían que fuera porque estaba siempre serio. Esa tía, mientras relataba todo, intentaba construir la idea de que mi falta de depósito fue una agresión personal, un ataque directo, y al final dijo algo que dejó ver su verdadera intención, que debía pedir disculpas. No por no pagar, sino por la forma en que actué, como si hubiera cometido una atrocidad. Le dije que no tenía sentido que yo pidiera disculpas por no haber financiado un evento del cual fui excluido. Ella insistió, diciendo que los adultos en una familia deben buscar la armonía, que yo debía tomar la iniciativa, que en algún punto yo debía aceptar que mis reacciones a veces provocaban tensiones. Sentí que en ese momento la conversación dejó de ser sobre el depósito y se volvió un juicio a mi personalidad. Me planteó que mi actitud distante siempre ha sido un problema, que los demás no saben cómo tratarme porque nunca saben si estoy de buen humor o simplemente molesto. Yo me quedé callado porque sabía que entrar en ese campo era regalarle material para que me pintara como el hijo defectuoso. Le dije que no iba a prolongar la discusión y que entendía su punto, pero que no pensaba pedir disculpas por algo que no había hecho. Ella se quedó un momento en silencio y luego, con un tono casi teatral, dijo que esperaba que yo no estuviera tan cerrado como parecía porque la familia se resiente cuando uno actúa desde el orgullo. Escuché su sermón hasta que terminó, me despedí sin ganas y colgué. El problema es que la llamada de mi tía fue solo el inicio de una nueva oleada de comentarios disfrazados de preocupación. En los días siguientes, mi hermana comenzó a mandar indirectas en el chat familiar, insinuando que yo había causado un daño irreparable,
que no entendía lo que era la responsabilidad y que mi comportamiento era infantil. Mi mamá seguía bloqueada pero, según supe por mi prima, estaba repitiendo la historia como si yo hubiera decidido sabotear todo por puro capricho. Decían que mi ausencia en la cena y la falta de depósito habían sido una venganza innecesaria, sin mencionar que fueron ellos quienes me dejaron fuera desde el inicio. Me di cuenta de que la narrativa familiar estaba siendo moldeada sin mí, como siempre ha sido, donde la versión que conviene es la que se queda y cualquier argumento que contradiga esa visión termina siendo ignorado o ridiculizado. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue cuando otro primo, el único con un poco de sentido común en esa familia, me mandó un mensaje privado diciendo que ya se había enterado de todo y que no entendía cómo no los había mandado a volar hace años. Me contó que, según lo que escuchó de primera mano, cuando el restaurante les informó que la reserva estaba cancelada, mi mamá se puso a discutir con el gerente exigiendo que les respetaran el espacio porque siempre vamos aquí y que él le respondió que ese no era su problema porque sin pago no existía reserva. Me describió que se armó un pequeño espectáculo en la entrada, que algunos clientes estaban observando como si fuera una escena gratuita de un reality show barato, y que cuando finalmente entendieron que no había nada que hacer, se quedaron parados afuera tratando de decidir a dónde ir mientras mi hermana hacía llamadas frenéticas intentando salvar la noche. Ese primo me dijo que jamás había visto a mi familia tan desorientada, que en cierto modo les hizo bien, porque por primera vez tuvieron que enfrentar una consecuencia que no podían manipular ni desviar hacia otra persona. Me confesó que casi se rió cuando escuchó a mi tía decir que el restaurante era el que había fallado, porque incluso en ese momento eran incapaces de admitir que se metieron solas en ese lío. Me dijo que yo había hecho lo correcto y que no debía caer en su juego de hacerse las ofendidas. Ese mensaje fue la primera vez en mucho tiempo que sentí una validación que no viniera de mí mismo, porque a pesar de todo, una parte de mí cuestionaba si tal vez había exagerado. Pero escuchar lo que realmente ocurrió, sin el filtro melodramático que ellas suelen aplicar, me dejó claro que no era una cuestión moral, sino una dinámica de abuso disfrazado de tradición familiar. A lo largo de esa semana entendí algo que quizá había sospechado muchas veces pero nunca había puesto en palabras. En mi familia, yo era útil mientras cumplía una función. No un hijo, no un sobrino, no un hermano, sino una herramienta que servía para facilitarles la vida. Y el momento en que dejé de hacerlo, incluso por una razón completamente lógica, se volvió un acto imperdonable. No les molestaba que yo faltara a la cena, les molestaba que dejé de ser conveniente. Ese fue el verdadero pecado para ellos. Y conforme pasaron los días, en lugar de sentir culpa, empecé a sentir una especie de liberación que no había anticipado. Una parte de mí estaba cansada desde hacía años, pero nunca le había permitido descansar porque creía que así era la vida familiar, un intercambio desigual donde uno siempre debe ceder para evitar problemas. Esta vez no cedí, y la reacción fue tan exagerada que me quedó claro que no había estado viviendo dentro de una familia, sino dentro de un sistema donde la lealtad siempre era un camino de un solo sentido. Para cuando terminó esa semana, ya no estaba pensando en cómo arreglar la situación, sino en cómo protegerme de ella. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había dado un paso, aunque fuera pequeño, hacia una vida que no girara alrededor del humor caprichoso de mi mamá, de mi hermana y de las tías que creen que saben más que nadie. Y aunque quedaban otras consecuencias por venir, esa primera claridad me dejó más tranquilo que cualquier disculpa hipócrita que pudiera haber salido de sus bocas. Actualización 2. Habían pasado varias semanas desde aquella llamada de mi tía y pensé, ingenuamente, que el tema se había enfriado lo suficiente como para que cada quien siguiera con su vida, pero en mi familia nada se olvida mientras exista la posibilidad de convertirlo en una especie de deuda emocional que puedan colgarte cuando les convenga. Todo volvió a encenderse una tarde de finales de esa misma temporada, cuando mi mamá decidió convocar lo que ella llamó una reunión necesaria para aclarar las cosas. Me lo informó a través de un mensaje que recibí después del trabajo, un mensaje donde no pedía, sino exigía que asistiera, como si yo fuera un empleado a su disposición y no un adulto que podía decidir si quería participar en su espectáculo o no. Dudé un rato, pero terminé yendo porque prefería enfrentar el drama de una vez que seguir recibiendo indirectas como quien recibe notificaciones de spam. Llegué a la casa y me encontré a mi mamá sentada en la sala con esa postura rígida que adopta cuando cree que está en posición de autoridad moral. Mi hermana estaba a su lado, con una actitud idéntica a la que usaba cuando de niña se quejaba porque no le compraban lo que quería.
Apenas crucé la puerta, mi mamá comenzó a hablar con un tono solemne, como si fuéramos a discutir un asunto trascendental, y no el hecho de que ellas habían sido incapaces de manejar una simple reserva de restaurante. Dijo que la familia estaba lastimada y que era necesario que yo entendiera el impacto de mis decisiones. Recalcó que la noche arruinada había dejado heridas, que mi comportamiento había sido irresponsable y que era tiempo de que actuara como adulto. Luego añadió que estaba dispuesta a perdonarme si yo reconocía que había tomado una decisión egoísta motivada por resentimiento. Escuché todo sin interrumpir, porque sabía que cada palabra que dijera sería utilizada como munición. Me limité a responderle que no pensaba disculparme por no haber financiado un evento al que no estaba invitado. Mi mamá hizo una pausa como si yo acabara de decir la blasfemia más grande del mundo. Mi hermana intervino y dijo que yo estaba exagerando, que nunca me habían excluido de esa forma, que simplemente habían hecho un comentario ligero sobre mi actitud, que lo había malinterpretado, que nadie quería que dejara de ir. Le recordé exactamente lo que había dicho, con las mismas palabras que usó, y ella respondió que yo lo había tomado demasiado literal, que no se refería a que no fuera, sino a que intentara mejorar mi disposición. Lo dijo con una sonrisa falsa, como si estuviera otorgándome la oportunidad de corregir mi error. Me sorprendió el descaro, aunque a estas alturas ya no debería sorprenderme. Mi mamá, al ver que no cedía, cambió de estrategia. Dijo que no se trataba solo de la cena, sino de un patrón mío, que siempre había sido distante, que la familia nunca sabía si yo tenía ganas de estar ahí o no, que esa ambigüedad creaba tensión. Eso lo dijo como si fuera una crítica profunda, cuando en realidad solo revelaba que ellas necesitaban que yo cumpliera un rol emocional que nunca pedí ni quise desempeñar. Intenté mantener la calma y le contesté que si realmente les había molestado mi actitud durante años, habían tenido una vida entera para hablarlo conmigo, no para mencionarlo ahora solo porque algo no salió como querían. Mi hermana replicó que yo siempre hacía todo difícil, que nunca fluía, que nunca cooperaba. Le pregunté qué significaba cooperar para ella y respondió que en una familia a veces uno hace cosas que no quiere para mantener la armonía. Me dieron ganas de reírme, porque en esa familia la armonía solo existe cuando todos cumplen las expectativas de mi mamá y mi hermana, no cuando existe respeto mutuo. En un punto, mi mamá dijo que no entendía por qué había actuado de forma tan drástica, que un simple depósito no era para tanto. Le respondí que para mí no era un simple depósito, era una tarea que yo hacía cada año porque participaba en el evento. Si no me querían ahí, no tenía sentido que siguiera encargándome. Ella puso los ojos en blanco y dijo que yo me estaba victimizando. Mi hermana añadió que si yo hubiera tenido un poco de madurez, habría pagado aún sin ir, porque era una tradición y porque todos contaban con eso. Ese comentario me enfureció más que todo lo demás, porque dejaba ver claramente que no les importaba mi presencia, solo mi utilidad. Fue en ese momento cuando entendí que no estábamos discutiendo la cena, sino mi rol en la familia. Para ellas, yo era el responsable práctico que resolvía cosas, el que ponía dinero, el que facilitaba todo, pero no un miembro con derecho a sentirse ofendido o a poner límites. La conversación tomó un giro inesperado cuando mi mamá comenzó a llorar, no un llanto sincero, sino ese llanto teatral que usa cuando busca forzar la empatía. Dijo que no podía creer que yo fuera capaz de dejar a la familia regada, que le dolía pensar que yo pudiera actuar con tanta frialdad. Yo no contesté nada porque sabía que cualquier palabra solo alimentaría el drama. Ella vio que no dije nada y lo interpretó como falta de remordimiento, así que continuó con su discurso sobre la importancia de la unión familiar, un discurso que siempre usa para justificar que todos deben ajustarse a sus expectativas. Mi hermana la abrazó como si estuviera frente a una tragedia griega y me miró con esa expresión arrogante que siempre usa cuando cree que tiene la razón moral. Finalmente me levanté y les dije que no iba a seguir escuchando algo que no tenía sentido. Les expliqué que no pensaba justificarme más, que no permitiría que distorsionaran los hechos y que si lo que buscaban era una disculpa que validara su versión, no la tendrían. Mi mamá se quedó en silencio, sorprendida de que no cediera. Mi hermana dijo que entonces mejor no fuera a las próximas reuniones porque era evidente que yo no quería ser parte de la familia. Le dije que estaba bien, que no tenían que preocuparse por eso. Me fui sin mirar atrás, porque sabía que si me detenía un segundo más, acabaría atrapado en el mismo ciclo de manipulación emocional de siempre. Esa misma noche recibí un mensaje de voz de mi prima, la misma que me había contado detalles de la noche fallida.
Me dijo que había escuchado que mi mamá había intentado limpiar la historia diciendo que el restaurante nos había tratado mal y que la culpa era de ellos, no mía. Según mi prima, incluso la tía que más defiende a mi mamá había comentado en privado que no podía creer que yo hubiera sido responsabilizado por algo tan absurdo. Sin embargo, nadie decía nada abiertamente porque en esa familia nadie quiere enfrentarse a mi mamá, prefieren permitir que moldee la narrativa para no quedar como los malos. Escuchar eso solo confirmó que mis sospechas eran correctas, no estaban enojados porque yo hubiera hecho algo dañino. Estaban enojados porque por primera vez sus planes no salieron como lo habían visualizado y era más cómodo culparme que admitir que ellos se habían equivocado. En los días que siguieron, me di cuenta de que estaba atravesando un cambio interno lento pero firme. Empecé a ver con claridad cómo mi familia había usado la palabra responsabilidad como un arma, como una forma de recargar en mi parte de la carga que ellos mismos nunca querían asumir. También entendí que mi ausencia, más que molestarles por razones emocionales, les incomodaba porque los obligaba a reorganizarse sin alguien que hiciera las cosas por ellos. La cena cancelada había expuesto su dependencia, no hacia mí como persona, sino hacia mí como recurso. Y eso fue lo que realmente les dolió. Nunca fue personal, aunque lo presentaran así, fue práctico. Yo dejé de ser útil y eso para ellos era suficiente motivo para etiquetarme como egoísta. Con el paso de los días dejé de sentir culpa por completo. En su lugar, empezó a crecer una sensación de distancia saludable, un desapego que nunca antes había logrado porque siempre me sentía atrapado en la obligación de mantener la paz. Ahora ya no sentía esa necesidad. Por primera vez en mucho tiempo no estaba preocupado por lo que pensaban de mí. No estaba revisando mis palabras para evitar malentendidos. No estaba esperando llamadas o mensajes. No estaba tratando de anticipar sus reacciones. La tranquilidad que llegó después del caos fue tan profunda que casi me sorprendió. Era como si hubiera vivido años con un peso invisible y de pronto hubiera dejado de cargarlo sin darme cuenta. La actualización más importante en ese tiempo no fue un evento concreto, sino una comprensión que, aunque incómoda, me hizo ver las cosas como realmente eran. Mi familia no estaba molesta por lo que hice, sino por lo que dejé de hacer. Y eso, por extraño que suene, me dio una claridad que no había tenido nunca. A partir de ese momento, supe que cualquier otra consecuencia que viniera ya no iba a afectarme de la misma manera. Porque no se puede seguir siendo rehén de un sistema una vez que entiendes cómo funciona. Actualización final. Pasaron algunos meses desde aquella reunión absurda donde mi mamá intentó presentarse como la víctima universal, y aunque yo había dejado de participar activamente en cualquier dinámica familiar, ellos seguían intentando arrastrarme de vuelta, no por afecto, sino porque estaban enfrentando por primera vez la realidad de que sin alguien que resolviera lo práctico, el funcionamiento del grupo se tambaleaba. Esa distancia que yo había mantenido no fue algo planeado, simplemente dejé de estar disponible, dejé de responder a la velocidad que ellos estaban acostumbrados. Dejé de sentirme obligado a cumplir expectativas que nunca fueron razonables. Con el tiempo, esa ausencia mía dejó de ser un escándalo y se convirtió en un vacío incuestionable, uno que ellos solo mencionaban cuando necesitaban a alguien que cargara con las cosas que nadie quería asumir. Seguían organizando reuniones pequeñas, según me enteraba por uno que otro primo, pero ya no era lo mismo. El efecto dominó de la cena fallida había provocado algo que nunca imaginé. La familia comenzó a fracturarse en pequeños grupos donde cada quien evitaba discutir lo que realmente había pasado. Pero todos sabían perfectamente quién había dejado de sostener el circo emocional. Un día, aproximadamente a inicios de una nueva temporada donde todos estaban distraídos con sus propios asuntos, recibí un mensaje de mi hermana. El mensaje tenía ese tono pseudo cordial que ella usa cuando está desesperada por pedir algo pero no quiere admitirlo. Me dijo que necesitábamos hablar porque se acercaba un evento importante para nuestra prima. Le respondí de forma neutral, sin compromiso. Minutos después insistió y me mandó un párrafo entero explicando que el baby shower de nuestra prima sería grande, que ella ya había visto opciones de salones, que había un sitio que parecía perfecto pero que pedía un depósito por adelantado, un depósito nada pequeño, y que como yo tenía crédito y estabilidad, sería ideal que yo me encargara de eso como antes. Esa última frase me provocó una molestia inmediata porque resumía toda su visión de lo que yo debía ser, el responsable conveniente que aparecía cuando se les antojaba y desaparecía cuando no querían tratarme como igual. Le contesté que no pensaba hacer ningún depósito. Ella reaccionó como si yo hubiera amenazado con incendiar la casa de mi infancia.
Me dijo que no fuera rencoroso, que había pasado suficiente tiempo, que todos estábamos tratando de dejar atrás la situación de la cena. Evitó mencionar que esa situación había sido provocada por ellas. Evitó mencionar que me excluyeron deliberadamente. Y evitó admitir que el motivo real de su mensaje no tenía nada que ver con reconciliación y todo que ver con conveniencia. Le dije que no era asunto mío y que esperaba que encontraran otra solución. Me dejó en visto un largo rato, y luego me mandó un audio donde intentaba sonar calmada, aunque se le escapaba esa irritación infantil que siempre le salía cuando las cosas no se acomodaban como ella quería. Dijo que tal vez yo no entendía que la familia dependía de que todos cooperáramos y que, si yo realmente quería cambiar la dinámica, debía empezar siendo parte de la solución. Era impresionante la facilidad con la que podían torcer la lógica hasta convertir cualquier cosa en mi responsabilidad. Le respondí que yo ya no era parte de esa estructura y que si querían cooperar, podían hacerlo entre ellos. Horas después, mi mamá me llamó desde otro número, uno que yo no tenía registrado. Supongo que pensó que así me agarraría desprevenido. Contesté por error, y ahí empezó otro monólogo dramático donde me decía que la familia estaba quebrada, que todo se había vuelto difícil desde mi actitud de alejamiento. Comentó que antes de aquel incidente todo fluía de forma natural, como si la paz familiar dependiera de que yo me mantuviera mudo y servicial. Afirmó que las cosas habían cambiado tanto que ya nadie quería organizar reuniones porque temían que yo volviera a causar un problema, lo que me pareció absurdo porque yo llevaba meses sin verlos. Intenté cortar la llamada, pero siguió hablando, diciendo que esperaba que estuviera dispuesto a hacer lo correcto para apoyar a mi prima, que era injusto que la familia pagara por mis caprichos. Me limité a decirle que no tenía nada que agregar y colgué. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado de mi primo, el mismo que ya antes había demostrado ser el único con 2 dedos de frente. Me escribió para decirme que mi hermana había ido llorando con varias tías diciendo que yo estaba castigando a la familia y que por mi culpa su organización del baby shower se había complicado. También me dijo que en una conversación entre varios primos, una tía sugirió que quizá yo estaba muy afectado emocionalmente y que por eso me había convertido en alguien impredecible. Mi primo me escribió solo para aclarar que él no pensaba eso, pero quiso advertirme que estaban tratando de construir una narrativa donde yo volvía a aparecer como el problema central. Me agradeció que hubiera puesto un límite la primera vez, porque según él, la familia llevaba años dependiendo de que yo asumiera tareas que no eran mías, mientras que a otros se les perdonaba todo bajo la excusa de que eran más emocionales. Esa información no me sorprendió, pero sí confirmó algo que llevaba meses sintiendo. No era que no entendieran lo que había ocurrido, era que preferían ignorarlo porque aceptar la realidad implicaría admitir que tenían una dinámica injusta. Era más cómodo pintarme como el miembro distante y egoísta que aceptar que me habían utilizado durante años. Y no solo me habían utilizado, sino que lo consideraban parte natural del orden familiar. Casi como si yo hubiera nacido con la obligación de resolverles la vida. Cuando dejé de hacerlo, el sistema entero empezó a tambalear. No por la falta del depósito, ni por la cena fallida, sino porque mi ausencia reveló que había otros miembros incapaces de asumir el rol que siempre esperaron que yo tomara. Lo más irónico fue que, sin proponérmelo, mi simple decisión de dejar de cooperar expuso la dependencia emocional y logística que ellos querían ocultar. Con el paso de las semanas, fui notando un cambio en la comunicación familiar. Ya no me hablaban directamente para pedirme cosas, sino que intentaban hacerlo a través de intermediarios, como si algún primo benevolente pudiera convencerme de ser flexible. Algunos incluso trataron de maquillar la idea con frases como que ya era hora de sanar, cuando en realidad sanar significaba para ellos que yo volviera a obedecer sin cuestionar nada. Empecé a darme cuenta de que la distancia que había construido no solo estaba funcionando como protección, sino que estaba debilitando la idea equivocada de que yo tenía que mantener la estructura familiar unida. Aunque ellos todavía intentaran presionarme, ya no lo hacían con la misma seguridad que antes. Habían perdido la costumbre de mi disponibilidad inmediata. Pero lo más revelador ocurrió cuando, en una conversación casual con un primo que vive fuera del estado, él me confesó que al enterarse de lo que había pasado meses atrás, sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Sorpresa porque jamás imaginó que yo sería el detonante de una ruptura tan grande, y alivio porque él también había vivido situaciones donde la familia esperaba demasiado de él sin darle nada a cambio. Me dijo que, aunque nunca lo expresó, siempre admiró que yo mostrara cierta independencia, pero que ahora veía ese rasgo como una fuerza que él mismo no tenía.
Comentó que bastó un solo acto de resistencia para poner de cabeza una estructura que necesitaba revisión desde hacía mucho. Eso me hizo pensar que, sin buscarlo, mi pequeña rebelión había sido una chispa que iluminó los defectos de ese sistema. La verdadera actualización final no ocurrió en una sola conversación, sino en la acumulación de silencios que se fueron instalando entre nosotros. Ya no me llamaban para pedir favores y tampoco para compartir noticias. Habían aceptado que yo ya no era parte de su engranaje práctico. Y lejos de molestarme, me dio tranquilidad. Había pasado demasiado tiempo cargando la idea de que debía mantener la paz, sostener relaciones que no eran recíprocas, estar disponible aunque me trataran como un estorbo. Ahora, al ver esa distancia, no sentí pérdida. Sentí espacio. Sentí aire. Sentí, por primera vez, que la familia no era una obligación inevitable, sino una elección que yo podía replantear. Y aunque la relación no se rompió por completo, dejó de ser un peso. Comprendí que la verdadera venganza, si es que puede llamarse así, no había sido dejar que la reserva se cancelara, sino haber aprendido a vivir sin justificarme ante ellos. Y en ese entendimiento encontré una paz que nunca había tenido mientras trataba de ser la pieza que sostenía algo que ni siquiera valía la pena sostener.